que las mujeres no solamente gestamos hijos humanos, sino que tenemos un vientre, tenemos un útero, y este útero también nos permite anidar proyectos, ideas, sostenernos comunitariamente. Y entonces ella un poco lo que nos invitaba era, bueno, pues uno, a soltar embarazos, a soltar cosas que hemos querido que nazcan, pero que no. Entonces, cómo hacer ese ejercicio de soltar eso que no, de Que no repente fue. ya no tuvo vida. Y Ujú. nos invita como, listo, qué es lo que sí quiero gestar, qué es lo que sí quiero sostener. Este es un espacio donde nos reunimos para conversar e inspirarnos, todo enfocado en cultivar y cosechar una vida plena. Esto es Cultivando, porque la vida es buena, es fácil, es abundante, y aquí vemos cómo disfrutarla cada día más. Bienvenidos. Buenos días y bienvenidos de nuevo a Cultivándome, porque la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí vemos cómo disfrutarla cada día más. Es un día muy especial. Estoy en compañía de Diana Paola López Bojacá, nombre que fue dado por sus padres, pero quiero que tú misma pronuncies tu nombre muisca porque no quiero pronunciarlo mal. Está bien. Es Shushue Fukushie. Este nombre es como mi nombre espiritual. Significa sanando desde la alegría. Hermoso, hermoso, me encanta. Diana es una mujer indígena muisca, fundadora del proyecto independiente Menstrurero para las pedagogías artísticas itinerantes de la apropiación de los derechos menstruales, sexuales y reproductivos. Es también deportista, sembradora y danzante de luna. Politóloga, especialista en políticas públicas y justicias de género, actualmente es apoyo a la coordinación de las acciones afirmativas en la dirección del sistema de cuidado de la Secretaría Distrital de la Mujer. Diana, estoy muy contenta de compartir este espacio contigo. Tratas unos temas que creo que son muy necesarios para este momento en el que nos encontramos. Y quiero que nos cuentes un poquito de tu historia, de qué es Menstrurero y por qué nace esa iniciativa independiente, además de lo que estás haciendo pues con el distrito. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo empieza ese camino tuyo hacia la construcción de Menstrurero y qué es Menstrurero. Es una historia larga que tiene quizás algunos puntos que para mí fueron como esos giros. Menstrurero nace como a flor de la pandemia y es también producto de un proceso corto, pero muy sustancioso, que lidera una mujer que se llama, bueno, su nombre es Jenny, pero como la conozco y la conocí, y es Jorita de Rocío. Ella es parte de un proyecto también independiente que se llama La Mujer Enraizada. Ella tiene un proceso que es de 28 días y que se hace empezándolo desde el día 1 de la menstruación. Es conectar justamente con estas energías arquetípicas. Siento que Jorita ha sido como mi maestra, también de romper, no solamente ver arquetipos, que es quizás lo que desde algunas corrientes, como por ejemplo Luna Roja de Miranda Gray, es un libro como que para mí fue como, oh, como que en su momento me emocionó mucho pensarme desde arquetipos, desde fases, desde unas mujeres que me habitan, y desde ahí como reconocer también qué pasaba en mí. Entonces lo que empezó a suceder fue que empecé como más a registrar, a llevar como un diario de mi menstruación, y pues ahí también desde Miranda Gray, como bueno, qué día estoy, qué luna astral está en ese momento, qué energía, si estoy más introspectiva, más hacia afuera, si estoy más emocionada, de repente como, con qué energía me muevo, con qué colores también justamente me voy portando. Y bueno, pues eso de repente para mí es un ejercicio interesante, también bajo la premisa de, pues de generar como unos saberes, unos referentes, pero me daba cuenta que yo no
no me coincidía, por ejemplo, con este arquetipo, por ejemplo, de la mujer primavera, como que mis ritmos eran otros, mis ritmos no coincidían como con esos arquetipos. Y en eso me encontré con Jorita. Jorita hizo este proceso y era para, desde mi propia menstruación, pues empezar a generar como un seguimiento, quizás un reconocimiento de mí misma. Ella también propone como unos ejercicios que van de la mano con los elementos, con el agua, con la tierra, con el fuego. Y al finalizar, llegando como al día 23 más o menos, esto es un ejercicio que se hace durante 28 días, y ella propone un ejercicio que es, eh, enfoca tu energía como qué es lo que qué quieres dar a luz, qué quieres, porque pues ella también habla de que las mujeres no solamente gestamos hijos humanos, sino que tenemos un vientre, tenemos un útero, y este útero también nos permite anidar proyectos, ideas, sostenernos comunitariamente. Y entonces ella un poco lo que nos invitaba era, bueno, pues uno, a soltar embarazos, a soltar cosas que hemos querido que nazcan, pero que no. Entonces, cómo hacer ese ejercicio de soltar eso que no, de repente ya no tuvo vida. Y nos invita como, listo, ¿qué es lo que sí quiero gestar? ¿Qué es lo que sí quiero sostener? Entonces, está la metáfora como de la flecha. Entonces, vamos a pensar el arco, tener la flecha, ¿qué es eso que quiero lanzarle a la vida y que crezca y que nazca? Entonces, para crear esa flecha, entonces nos generaba unos ejercicios. Bueno, entonces ahí estaban un montón de nombres. En ese momento quería viajar en bicicleta, en un momento fue ciclo menstruero, aparte por la ciclicidad. Bueno, y resultó llamándose menstruero también como una metáfora desde el tejido, como el costurero. En este caso es la menstruación, o como lo que nos pasa mensualmente, como alude igual como a la ciclicidad, nos permite vernos desde esas puntadas, desde tejer, y desde entonces también hacernos desde las artes, desde lo que es crear, desde el cuerpo, desde la palabra, desde el dibujo. Bueno, entonces este ejercicio se ha ido nutriendo, y en este presente pues hablo de pedagogías artísticas itinerantes, porque justamente pues no solamente existen más figuras, no solamente los arquetipos, estamos hablando de pues el autorreconocimiento, el autoconocernos. Para todas, para todos no es de la misma manera, ¿sí? De repente para mí es más tranquilo aplicarme un aceite y en ese sentido reconocer qué siente mi piel. Para otras personas de repente sea más de la mano de, no sé, un baño de rosas. De repente para otra persona es más, pues tiene otro lugar. Otra tranquilidad, sí. Entonces, bueno, esas pedagogías son para invitarnos desde las muchas voces a que reconozcamos nuestro cuerpo, nuestro ser. Y hablo de artístico y de itinerante porque tenemos una memoria muy fuerte judeocristiana, una memoria muy fuerte desde el miedo, el pecado, la culpa. Entonces, también sentirse mal por una condición que es natural, querer esconderla, como que hay mucho de que en mi entorno, por ejemplo, nunca, en mi casa nunca se habló de menstruación ni que podían haber cambios. Entonces a veces uno se siente como si estuviera loco, como que no sabe qué es lo que le pasa, y cada mes de pronto vienen estas olas que nos suben y nos bajan. Y cuando no estamos conectados con que es una realidad que estamos cambiando todo el tiempo, podemos sentir que somos, o sea, primero que estamos solos y que somos los únicos que estamos pasando por esa condición. Es muy cierto. Entonces, como motivada desde romper un poco esos tabús, esos estigmas que se generan en torno a la menstruación. Y bueno, eso ha sido ya todo un camino que se ha ido tejiendo un poco más fino, porque efectivamente empezar a hablar de menstruación es también empezar a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Justamente, no solamente el hecho de que las mujeres podamos gestar vida humana, vida biológica, sino el hecho también de poder sostener proyectos, anidar nuevas cosas. Entonces, eso también es una idea que es un poco, que genera ruptura, ¿sí?
porque aunque parezca muy obvio, aunque parezca como, pues sí, claro, si tú no te quedas embarazada, pues tú puedes usar esa energía para, no sé, sostener tu propia empresa, qué sé yo. O si no usas esa energía, pues, que es lo que también sucede constantemente con esta energía. Eh, y pues en esto también quiero romper un poco, ¿no? Como no solamente hablarnos desde roles y estereotipos como el hombre es, la mujer hace, no, sino estamos hablando también de unas energías que son femenino y masculino, que son, no solamente son duales, tampoco son solamente complementarias, sino que también son una manera en que nos han permitido como comprender las relaciones en la vida. Y es justamente porque pues son esas energías que no, como la vida no es solamente estar adentro o estar afuera. Por eso justamente para mí quizás cuando me hablaba Miranda Gray con los arquetipos de es blanco o es negro, es adentro o es afuera, estás triste o estás feliz, es como no, hay un montón de matices, hay un montón, para mí existe lo que es no solamente el arco iris que nos muestra 7 colores, sino todo lo que sucede entre color y color, que son todos los matices. Entonces, también hablar desde lo artístico es hablar de esos matices, es hablar justamente de que si bien hay unos límites y unas fronteras que también nos permiten decir que sí, que no, pues hay, hay unas, y hay, no sé cómo llamarlo, quizás unas líneas, Sí, yo unas creo que franjas. matices está, lo ilustra muy bien porque es la combinación entre uno y el otro. De alguna manera, entonces son más franjas, son más como, sí, como lo que pasa cuando se combina o cuando se va transitando de amarillo a naranja. ¿Qué pasa con ese rojo? ¿Qué pasa con esos otros colores que también intervienen? Entonces, bueno, desde ahí es que hablo de esas pedagogías artísticas itinerantes porque, porque bueno, es también toda una experiencia poder reconocer, por ejemplo, qué lugar se le ha dado a la menstruación en diferentes sectores, lugares. Eh, si bien, por ejemplo, existen grupos originarios que se llaman o nos hemos llamado indígenas, pues también estamos atravesados por un montón de memorias de coloniales, ¿sí? Eh, Muchos de los grupos indígenas, principalmente hacia el Caribe, el Pacífico, que de alguna manera existen aún hoy, pues existen también por unos modelos coloniales en ese momento, la mitad, la encomienda, que algunos misioneros ya más de orden judeocristiano, pues empezaron a investigar su lengua, a documentar su lengua y les dejaron vivir, pero la premisa para que estos indígenas pudiesen seguir vivos es que tenían que tener y profesar como a un gran Dios, a un Dios, ¿sí? A un Dios judeo-cristiano, que justamente realiza cruzadas, mata en nombre de Dios, eh, que puso a su hijo y que lo crucificó para que esa sangre salvara al mundo, a los humanos, ¿sí? Como de alguna manera también nuestra memoria está atravesada, como estamos vivos gracias a que se nos permitió vivir. Y Nos el llaman así. pecado original y unas cargas que son muy fuertes. Y, bueno, Diana, súmale con este. Dale. me gustaría que nos contaras un poquito de a qué conclusiones has llegado después de este caminar, como que nos hablabas de los arquetipos que no muchas personas los tenemos claros, entonces si puedes contarnos un poquito más detalle bueno, ya después de todo este camino recorrido con esa intención que nos compartes, ahora, ¿cuáles son esos arquetipos a los que tú has llegado? ¿Cuál es ese tránsito al que tú has llegado y al que estás invitando con Mestrurero? Bueno, eh, si hablamos de arquetipos, igual también estamos hablando de la luna, estamos hablando de un astro que influye sí o sí sobre todos los seres humanos, animales también, plantas, sobre los ríos y mares, porque no es gratuito que cuando estamos en luna llena los mares están más picados o están con un oleaje mucho más alto. ¿Y esto qué sucede? Pues también nuestro cuerpo está cerca de un 70% es agua. Entonces, sí hay una energía que quizás así la desconozcamos, está influyendo sobre nosotros. Aún, por ejemplo, en las ciudades más densificadas y que tú lo puedas ver
o sea, que tú salgas por tu apartamento y no veas prácticamente ni el sol ni la luna, pero hay unos horarios ahí, como algo que está pasando externamente que influye sobre ti. Bueno, uno, yo no trabajo desde los arquetipos, siento que los menciono, pero yo trabajo mucho desde la metáfora de la siembra, desde la metáfora de cuidar la semilla, ¿sí? Me Para encanta mí, porque, perdón que te interrumpa rápidamente, pero me parece una cosa muy bonita. El nombre de este podcast es Cultivándome y precisamente usa la metáfora de tener una semilla, entonces me parece que es un empate muy bonito que hacemos en este momento. sí, entonces mi invitación, y quizás como parte de los encuentros primarios que realizamos, pues van atravesados por una semilla. Por ejemplo, una semilla de mostaza, que es tan pequeña, que, que pareciera tan minúscula, pero justamente hacer el proceso de tener entre 3 y 5 semillas, porque cuando nosotros sembramos, no sembramos una semilla por huequito, sino hay que poner entre 3 y 5, también, bien sea para que las 5 den y entre ellas se acompañen y crezcan, o que efectivamente hay algunas que no van a dar, ¿sí? Que no van a, no sé, independientemente de lo que sea, no estaban listas, no era su momento, la tierra, el agua, bla, bla. Entonces, en ocasiones uno siembra entre 3 y 5 y realmente crece una. Otras veces crecen 3, otras veces 5. Bueno. Entonces, cuando sembramos, cuando hacemos como estos encuentros, es como, bueno, qué tan conscientes somos, y además porque también hay diferentes semillas, ¿sí? Por ejemplo, hablamos y también hay diferentes formas de crecer, no solamente una semilla da vida, también un pedacito de palo, que es un esqueje, eh, también podemos generar otros procesos. Bueno, digamos que yo junto también esto mucho con el saber de las plantas, digamos que eso, si bien mi mamá es cultivadora de plantas de hierbabuena, de tomillo, romero, es, es sembradora de plantas medicinales. Y, y ya lo que es mi abuela y otras mayoras de la comunidad muisca, y también como en mi ser docente y viajera, porque estuve en Urabá, estaba en Caquetá, como aquí mismo al interior de Colombia, en el caso de Perú, Chile, pues también hay otros procesos, pero es como realmente lo que tenemos cerca también vibra mucho con nosotros. A veces no necesitamos, oh, necesito tales plantas porque tiene que ser esa planta. Es como, sí y no, porque a veces si tú al frente de tu casa tienes un cayeno, pues es de repente la planta que puede ayudarte también a conectar con tu propia capacidad de gestar, de dar vida, de sostener, de alimentar, porque entonces ahí sí voy más como a esas energías mayores. Es como todos y todas podemos conectar con la energía que más vibre con nosotros, ¿sí? Aunque, por ejemplo, yo sea mujer, mmm, y pues la maternidad atraviesa el cuerpo de mujer, muchas veces hay hombres muy sensibles con esa capacidad de maternar, de sostener, de alimentar, eh, y pues si ese ser humano está vibrando con esa energía y puede desarrollarla, pues creo que eso de alguna manera es conectar con esa facilidad, disfrute y gloria, o bueno, con eso que tú mencionabas también al inicio, y es como, bueno, pues hay que fluir. Entonces, quizás mi camino ha sido más como, ¿y tú con qué conectas? ¿Sí? Yo te brindo herramientas, ¿sí? Te brindo herramientas como hablarte de las semillas, mostrarte diferentes semillas, que incluso tú al final de un encuentro te puedas llevar un par de semillas con las que vibres y empieces un proceso en tu matera, mires qué pasa, que de repente están las herramientas como de diagrama lunar, que quizás yo hago unas cosas muy propias, mis formas de escritura pues son también muy personales. Ahí, por ejemplo, sí recurro nuevamente a Miranda Gray, como, bueno, que podrías anotar, ¿no? Como emociones, fase de la luna, cómo te sientes, qué tan sociable estás. Entonces son variables que te empiezan a dar, son una herramienta, pero claramente tú eres quien va a construir como tus textos. Hay personas que no vibran con escribir. Entonces, bueno, no sé qué música conecta con esos días. Y estos son como pequeños ejercicios que nos ayudan como a vernos, mirarnos a nosotras mismas, a mirar nuestra energía,
ahorita hay algo muy loquísimo y es que se hizo tan famoso o este peligro, por ejemplo, de quedar embarazada o un miedo tan fuerte que hay también al maternar, mm, que incluso a las niñas no les están preguntando si quieren o no, por ejemplo, usar dispositivos hormonales, sino que de repente viene una brigada y a las 50, 80 niñas de tal lugar, listo, todas ya tienen el implante, listo, resuelto ¿Eso el está tema pasando de en Colombia? sí, en zonas Oh, rurales wow. principalmente. Y o también como decidiendo sobre el cuerpo de la otra persona. Es como, no, ustedes son mujeres y claramente esto también es una violencia que hay hacia el cuerpo de la mujer, porque no es como, bueno, ¿cuántos hombres les van a hacer la vasectomía? A ver qué pasa, a ver si no se reproducen, sino es como, no, o sea, la carga también de la maternidad está sobre la mujer, ¿sí? Entonces, este tema de los anticonceptivos hormonales, de los anticonceptivos que empiezan a modificar, porque incluso hay mujeres que no tienen una menstruación, o si la tienen es por deprivación, que es como una, de alguna manera, alguna falsa menstruación. Ujú. Entonces, eso también está generando como, uy, como, cómo me miro, cómo me autoobservo, si esto que está saliendo, si esta sangre que sale de mí no es una menstruación, ¿qué pasa si llevo 6, 8 meses y me llegan unos goteos eventualmente cuando no tengo ciclo? Entonces, ahí es donde están las herramientas como la luna física y es, bueno, pues vamos a empezar a conectar con la luna nueva, ¿sí? Que si hablásemos de arquetipos, la luna nueva es el tiempo de ir hacia adentro, ¿sí? Como que estamos más mermadas en que la semilla también puede entrar profundamente y puede romper ese cascarón para poder florecer. Entonces, ¿Eso empecé, correspondería a qué momento del ciclo menstrual? o sea, el El tiempo sangrado de, es el momento de la luna nueva. exactamente, sí. Ok. Y esto también, esto digamos que es en alguna medida se asimila con Miranda Gray. Ahora, lo otro también es, bueno, para mí, ¿qué fase de la luna sería lo más cercano a mi momento de introspección? Porque, por ejemplo, a mí me pasa. Y en este momento justamente yo estoy menstruando en luna llena y yo estoy yéndome hacia adentro en luna llena. Entonces, para mí, ese momento como de introspección y demás se está generando hace casi un año, porque ya llevo casi un año menstruando en luna llena. Entonces, eso aplica para mí. Entonces, ahora también es eso, ¿no? Como bueno, ¿y qué pasa si tú en luna nueva no estás conectando con ir hacia adentro? Entonces, miremos la siguiente fase. Hay 4 fases de alguna manera marcada. Entonces miremos cuál de esas 4 te permite ir hacia adentro, ¿sí? Te permite tener como esos factores. Mm, Eso, por ejemplo, para mí, también como acompañante personal de procesos en autorreconocimiento de la ciclicidad de la menstruación, pues es reconocer también nuestra particularidad, es conocer también un poco de conectar con el saber de la siembra, porque en contexto de ciudad estamos ya muy desconectados, ¿sí? No solamente esto que a veces, bueno, a mí me pasó en una clase, yo estaba como expectante, yo estaba invitada, mmm, y el profesor preguntó, niños, ¿de dónde viene la leche? Y pues yo pensaba que eso no pasaba, pero bueno, el niño dijo, de la nevera. Y es como, ok, o sea, esto no es solo un chiste que uno ve en TikTok, sino es una respuesta real de un niño que nunca ha estado hacia afuera, hacia la ruralidad, y o conecta que una vaca es de donde sale y de donde sale la leche. O sí, como uno diría, no, eso solo pasa en España, que fue así como la noticia que las personas dijeron, ay, yo pensé que era una vaca, o sea, que la leche iba acompañada de una vaca como su, eh, no sé, como esta mascota o su Ícono, ah, imagen, sí, sí, sí. y no que de ahí era que salía la leche o eso blanco que yo tomo como así, bueno, en fin. Eh, entonces conectar con la siembra, conectar con de dónde viene nuestra comida, es también como, pues, que le estoy dando a mi cuerpo, ¿sí? Y hablar también de equilibrio hormonal, es hablar de qué alimentos me permiten también como manejar el tema del dolor menstrual. Las mujeres que no usan anticonceptivos hormonales y que tienen su menstruación mes a mes, pues también hay una particularidad y es que se presenta mucho dolor menstrual y eso no es normal, ¿sí? Pero como tú decías, no es algo que hablemos tan fácilmente en nuestras esferas o entre las mujeres cercanas, entonces estamos con los dolores de la menstruación y estamos irritadas y no le contamos a nadie, no lo externalizamos, aparte entonces nos seguimos cargando de la ira, el enojo, la rabia, eh,
y atravesamos esos dolores solas cuando de repente también es un tema, por ejemplo, de hablar. Estos son algunas de las herramientas. Siento que mi descubrir es como, bueno, atravesémoslo por el arte, atravesémoslo por la palabra. Este ser itinerante, pues es como también un deseo de conectar con espacios naturales. Entonces no es solamente como vamos a reunirnos, hagamos el círculo de palabras, sino es como, bueno, vamos a hacer 3 sesiones, 2 de ellas en el espacio cotidiano, como de ciudad, pero la tercera es un salir, estar en una ruralidad, es conectar también con otros procesos, y es ampliarnos también esa capacidad de cuidar el ambiente, de cuidar hacia afuera, de cuidar a ese otro y a esa otra. Y, y bueno, pues esto es muy particular, también como que cada memoria de cada momento, pues es muy propia, no se repiten 2 procesos. Eh, y lo que sí se genera es más como estas metáforas, como de incluso de trabajar plantas, por ejemplo, si estamos trabajando enraizamiento, ¿sí? Yo aquí empiezo a tener también ya no solamente mi ser indígena, sino a propósito ha estado muy presente también en su momento prácticas de yoga, prácticas de meditación, prácticas de atención plena. Y esto también porque me he ido encontrando con otras mujeres que desde sus formas también acompañan este tema del ciclo menstrual. Entonces enseñan, también son generosas, abundantes en su conocer y de esa manera entonces complementamos. Si hablamos de raíz, pues estamos en esos días, consumimos alimentos de raíz. Si estamos trabajando entonces la luna nueva, la tierra, entonces vamos acoplándolo y vamos también con ese ciclo astral. Entonces, cada acompañamiento se va conectando con esas prácticas, porque también es permitirnos la vivencia, permitirnos la experiencia. Es como yo me permito conectar desde lo que atraviesa por mi propio cuerpo. Y, y Diana, ¿podrías rápidamente decirnos, digo rápidamente porque sé que estás ocupada, decirnos cuáles son esos ciclos por los que tú has reconocido, son por los que atraviesan, como los más comunes por los que atravesamos las mujeres, y como para que las personas que estén escuchando esto se hagan una primera idea y desde ahí empiecen a ver cómo se conectan con cada uno de esos? hay algo que, digamos que hay unos, a ver, si retomamos desde Miranda Gray, hablamos de una fase dinámica. Esta fase dinámica tiene que ver mucho con el tema de la concentración, de la memoria, de la planificación, atención al detalle, pensamiento estructurado. Tenemos una fase que es una fase expresiva, que tiene que ver más en una atención, por ejemplo, hacia los otros, ¿sí? En una atención hacia las personas, hay una mejor comunicación, hay una empatía, de repente se presta más para el trabajo en equipo, mm, hay como una flexibilidad, hay una fuerza emocional, ¿sí? Hablamos de una fase creativa que tiene que ver ya más con el análisis, entonces con esa capacidad de resolver problemas, de activar como esa intuición, esa motivación basada en el entusiasmo, como que esa fase creativa es algo que es como extrapolar o manifestar como esa fuerza interna. Y hablamos de una fase reflexiva que tiene que ver más con una relajación, que tiene que ver más con eh, como con darle lugar a esos sentimientos, a esas emociones. Suele ser un tiempo que de repente va más de la mano con llanto. Si uno ha aplazado un montón durante el mes o pasaron muchas cosas y uno está en entonces esa fase reflexiva, por eso también suele coincidir con el tiempo en que sale el sangrado, ¿sí? Porque es como, incluso hay un dolor físico que te dice como o lloras, o cuánto más te vas a guardar ese dolor. Siéntalo, sí, siéntalo o siéntalo. Tal cual. Es como o me sigues aplazando o aquí ya fue porque está ese dolor físico. Entonces, esa fase reflexiva, no, pues eso, no siempre tiene que ir acompañada del dolor. Es como si yo me doy los tiempos y los espacios, pues esa fase reflexiva va a ser pues mucho más para transitar, como más también para descansar y que es lo que también llamamos el ciclo menstrual o el sangrado, como es aparentemente lo más evidente, no necesariamente lo más importante, porque de hecho poder reconocer el sangrado es como, bueno, y tú te das cuenta de cuando estás ovulando, porque justamente ese tiempo ovulatorio
es ese tiempo como muy dinámico, muy como, como Sí, hay de más ese gran energía, pico. hay más movimiento, nos sentimos con mucha más energía, como que todo nos fluye mucho más rápido y a veces dependiendo en las cosas que tengamos en nuestra cabeza, preferimos estar en este momento y no reconocemos que cada momento del ciclo tiene una razón y tiene un beneficio también para nosotros. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Y bueno, pues permitirnos conectar con el ciclo, permitirnos conectar con esos cambios, porque aparte son cambios que están sucediendo como así. O sea, si hablamos de que un ciclo tarda aproximadamente 28 días, que puede ser más, que puede ser menos, hay personas que les llega cada 16 días. O sea, no me imagino una persona que sangra cada 16 días, que ovula, casi que está ovulando cada 8 días prácticamente porque es un ciclo muy corto, o personas que tardan 40, 50 días entre menstruación, entonces sus ciclos son más largos, ¿sí? Está ovulando ahí sí casi que cada vez, cada mes y medio, cada 30 días más o menos. Pero entonces eso nos permite conectar o en esa laxitud, por así decirlo, nos permite conectar, reconocer cuáles son mis propias necesidades. Y esta es también una invitación personal a reconocer cómo son mis ciclos, si me doy cuenta efectivamente de ese tiempo ovulatorio, y cómo de repente puedo optimizar también mis tareas. Personalmente, como estoy sangrando en luna nueva, en luna llena, que es así como muy movidas las aguas, pues yo personalmente sí me voy hacia adentro, o sea, sí me quedo en mi casa si puedo, pero estoy así, o sea, estoy como que si necesito generar, por ejemplo, un documento de mi trabajo, me fluye. O sea, yo me puedo sentar con mi computador y montar mi informe de mes, por ejemplo. Es como algo que de pronto en otra fase me tardaría 3 días. En ese momento estoy tan enfocada, tan como, como que efectivamente puedo llevar a plasmar ese informe en 6 horas, ¿sí? No necesito 3 días o estar divagando como si no. Entonces, en ese sentido, reconocer esa ciclicidad, reconocer mi energía en esos momentos, pues me va a permitir también darme mis propios espacios, me va a permitir generar mis propios códigos y decir qué cosas me es más fácil hacer en ciertos momentos de mi ciclo, aparte ir llevando un reconocimiento, porque también conocer nuestro sangrado, verlo como fluido, como es bien rojo o es más café, también nos está hablando de salud. Por eso no es gratuito que hablemos que la sangre es el quinto signo vital, ¿sí? No es gratuito. Médicamente nos lo preguntan casi que por protocolo, pero si nosotras tuviésemos una conciencia de qué color es mi sangre, si me salen coágulos o no, cuánto se tarda, generalmente eso nos habla también de nuestra salud hormonal, nos habla de nuestra salud también en términos como alimenticios, ¿sí? No es gratuito que cuando tenemos como algún desorden o nos está afectando eh, no sé, por ejemplo, algún trastorno en temas de alimentación o de sueño, pues eso también va a influir negativamente sobre nuestra menstruación. Eso. Lo que más he disfrutado de nuestra conversación hasta el momento y de la forma en que tú personalmente te acercas a todo esto es la constante invitación al autoconocimiento. Yo soy una persona que todavía quiere mucho que le den los ingredientes y el checklist afuera, ¿no? Que me diga, mire, esto, y ya lo puede hacer. Pero me gusta mucho ese llamado que tú nos haces constantemente de reconózcase usted, haga el seguimiento usted mismo de lo que le está pasando. Y me gusta mucho porque realmente, primero, es algo que creo que necesitamos tener en cuenta y que muchas veces no lo hacemos, todo lo que como mujeres es real que hay un ciclo y es real que tiene una afectación sobre nuestro día a día y lo que hacemos. Y me gusta mucho tu invitación a decir, ok, sí, es válido tener estos arquetipos afuera. Ahora lo más importante es cómo me reconozco yo en cada uno de esos momentos, cómo me reconozco yo y cómo puedo aprovechar lo que cada momento tiene para lo que estoy haciendo en mi día a día. En vez de verlo como algo que me puede limitar, es si estas son las condiciones si estas son las condiciones actuales en las que estoy, ¿cómo puedo sacar el mayor provecho de cada momento?
Total. Y nuevamente, aunque yo no soy fan de los arquetipos, sí siento que a mí me han dado igual mucho horizonte, porque es como mi énfasis ha estado en los matices, ha estado en la difusión del color, pero de repente, por ejemplo, con esto que mencionas, quizás no es una única receta, pero hay un libro que en ese sentido es muy práctico y se llama Momentos óptimos de la mujer. Es un libro justamente de Miranda Gray. Es un libro que ella emplea como justamente cómo emplear el ciclo menstrual para alcanzar el éxito y la realización personal. Esto también entendiendo que es una mujer en contexto capitalista, en contexto de productividad, como de también en este presente en que las mujeres están siendo llamadas a que produzcan, a que también se vuelquen hacia la esfera pública, que también es contradictorio, porque siento que si bien no es únicamente que ejerzamos el trabajo de cuidado no remunerado, porque pues también si no es reconocido, si no se redistribuye, pues hay un montón de cansancios y de cargas, mm, pero justamente desde estas lógicas feministas, pues lo único no es salir, o sea, tampoco es que nos vendan ahora un ideal muy asociado a las energías masculinas, es que ahora vuélcate hacia afuera y ve y produces y deja y también sométete a la esclavitud. Ah, bueno, qué pena, este tema más al Salió la mercado politóloga en ti. Sí, 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 es como, ok, pero no es lo único. Las mujeres justamente no estamos solamente hablándonos en términos de productividad. Sí, o sea, sí hay que aprovechar, sí podemos sacarle una mejor energía a nuestro ciclo menstrual, pero justamente no lo hagamos desde una mirada de como, ah, bueno, ahora sí me voy a poder autoexplotar, ahora sí voy a poderle, sí, porque ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Conocernos no es para ponernos ahora un yugo de, sí, como no es necesario. No es necesario y también la invitación es a eh, fortalezcamos mucho ese lugar creativo y de repente por eso también la invitación desde el arte, desde el arte menstrual, desde el arte como en el tejido, desde el arte en lo literario, desde démosle lugar también a esos saberes que son muy necesarios y que siguen siendo dejados como en un segundo nivel porque no es la producción en masa y no es el dinero uno sobre otro. Bueno, es un llamado también a, pues, en dónde está nuestra energía, en dónde está nuestro enfoque y claramente lo que elijamos, pues está bien, ¿sí? Yo con esto tampoco pretendo juzgar a quienes deseen darse en ese lugar. Marcado pues en la sociedad desde tener un empleo, tener un ingreso, estar en las esferas externas, porque pues también hace parte, ¿sí? Es también parte de las búsquedas que en este momento nos atraviesan como mujeres y pues ¿sí? Ni siquiera es bueno o es malo, no, es. Y pues bueno, qué mejor. Y en esta actualidad es una realidad que podemos elegir en qué momento estar y cómo Totalmente. participar. Así es. Diana, sé que ya nos pasamos un poquito del tiempo que me habías dicho que tienes disponible. Me gustaría que solo nos regalaras dos cosas más, como cuál es tu invitación final o cuál es tu mayor invitación con Menstrurero y cómo podemos encontrar más información de lo que tú haces. Bueno, pues en mi caso estoy en este momento pues en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, justamente como Menstrurero. Está pues mi perfil personal, Diana Paola López Bojacá, y de momento esos son como los dos principales canales, porque realmente como esto se ha ido expandiendo es más en el voz a voz, y justamente construir rutas itinerantes pues va de la mano con dónde estoy, dónde como las personas que reciben esta información quieren llevar esa información. Entonces he estado muy presta a esos viajes que pueden ser viajes cortos, viajes largos, a esas ruralidades cercanas. Creo que, bueno, pues también parte de este menstrurero va muy de la mano con viajes, con reconocer formas. Creo que eso es lo que más ha nutrido también como, pues bueno, esas muchas formas de ser mujeres. Y no solamente porque yo como Diana Paola sea varias mujeres, sino como mujeres somos tan diversas y tenemos como tantas posibilidades. Entonces, menstrurero en Instagram, en Facebook. Y bueno, por ahí seguramente podremos conversar, podemos conspirar
y, y pues súper bien llegados todos los viajes que lleguen, todas las invitaciones a muchos otros territorios. Me encanta, me encanta. ¿Y qué sería tu invitación a las mujeres que vieron este episodio y que están aquí compartiendo con nosotras para hacerla? Bueno, mi gran invitación es que se permitan, en mi caso, lo que les digo, el arte, o bueno, la escritura me permitió ir llevando una bitácora, como una bitácora lunar. Mi invitación es, pues bueno, cada una, si vibran con la música, ¿qué pasaría si hicieran un playlist, por ejemplo, con qué canciones les gustan más en los días de su sangrado? ¿Qué canciones les gustan más cuando están ovulatorias y súper enérgicas y afuera y guau? Entonces, sería una invitación en dos vías. Como uno, si hacen una bitácora lunar escrita, como que puedan anotar el día de su luna, cómo se sienten, qué alimentos les gustan, si están vistiendo de alguna manera en particular. Y una segunda invitación, como pensándose desde la música. ¿Qué música o si de repente podemos hacer conciencia que justamente aunque haya una canción que me encanta, de repente no la oigo durante mis 28 días del ciclo menstrual, sino que tiene unos días particulares. Entonces, esa sería mi invitación, como tengamos una bitácora lunar, hagamos como una conciencia de qué música nos atraviesa y nos interpela en nuestro ciclo. Y pues es que de por sí es una ganancia gigante que llevemos como en qué momento llega nuestro sangrado y que seamos muy percibidas o percatadas, o más bien de observar, de ver el ovular, ¿sí? Porque también en este momento hay un boom y es como la menstruación, como lo más importante es recolectar tu sangre menstrual, pero nos estamos perdiendo que de lo más enriquecedor de menstruar o de renovarnos justamente de esa sangre es la ovulación, es el tiempo creativo, es cuando... Son como los dos lados, ¿no? Son como los dos lados del extremo. Está la ovulación y la menstruación es como la dualidad está ahí, ¿sí? Sí, y de repente también como la balanza, porque en la medida en que siempre estemos o el tiempo en que estamos menstruando, pues vamos a tener ese momento creador de los ovocitos, de los óvulos, de como tal generar todo ese ambiente para gestar. Y lo mismo, no gestamos solo vida humana, sino gestamos. Entonces, ¿qué estoy dispuesta a anidar? ¿Sí? ¿Qué embarazo estoy dispuesta a sostener, a alimentar, a nutrir, a darle vida? Entonces, bueno, pues sí, de todo esto que hemos hablado, si se quedan con estos últimos 4 minutos, creo que eso ya sería un gran avance y seguramente si se animan aquí a compartir en el chat donde está colgado este podcast, pues será un gusto también leerles y seguirnos retroalimentando también como desde esos hallazgos, desde la música, desde la bitácora lunar, desde reconocer nuestro momento menstrual y nuestra ovulación. Eso sería como tremendo y creo que me sentiría supremamente honrada si eso sucede. Diana, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por tu gran disponibilidad y capacidad de compartir con nosotros en este momento. El tiempo es limitado, pero creo que alcanzamos a tocar unos puntos importantes. De verdad agradezco la oportunidad de conocerte y reconocerte en este momento y me gustaría seguir muy de la mano todo lo que estás haciendo porque es algo que me gusta mucho. Gracias por compartir de verdad este espacio con nosotros. Con todo gusto, con todo el amor y bueno, también he de confesar que yo no soy tanto de las redes, entonces los procesos se viven muy en carne propia, tanto virtuales como presenciales, porque no hay mucho de toda esta memoria en redes, pero sí, toda la disposición, todo, pues, que nos encontremos, que nos permitamos también acompañarnos en ese reconocer nuestra menstruación y seguramente pues ya tendremos quizás otro momento para darnos lugar en lo que es también la sexualidad y la reproducción, que han ido muy de la mano y que también han ido siendo todo un escenario de aprendizaje de la mano con la menstruación. Y bueno, pues a ti también muchas gracias, Fien Shinga, como agradeciendo profundamente también que nos encontráramos en este tiempo y bueno, pues que podamos seguirnos cultivando, que podamos seguirnos conociendo, que podamos juntarnos con esas otras semillas que nos permitan ir a la tierra y crecer y florecer. Muchas gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotras. Recuerda, la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí hablamos de cómo disfrutarla cada día más.
Estamos en todas las redes sociales como Cultivando M3, una sola palabra. Síguenos para que estés conectada con toda la información de este podcast, nuevas entrevistas, nuevos episodios, invitadas, todo lo compartiremos en nuestras redes sociales, además de las fechas de nuestros encuentros virtuales, en donde exploramos a profundidad cada uno de estos temas de una forma lógica, organizada y con diferentes ejercicios. Entonces, si esto es algo que te interesa, síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Además, estamos en Patreon. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos de esta forma, te invitamos a que sigas el enlace en la descripción, donde vas a encontrar toda la información al respecto. Especialmente hay una sesión de preguntas y respuestas que va a pasar cada mes, en donde exploraremos y responderemos todas las preguntas que tú tengas. Por último, si tienes una historia que contar, si quieres algo que compartir con nosotras, enviarnos un mensaje, un audio, un video, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o al correo cultivandom3@gmail.com. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.